Estudiantes del grado séptimo, bienvenidos a su clase de español. Se ubican con la guía 2, páginas 6 y 7, lectura intratextual. El texto que vamos a trabajar o que trabajaron es comienzo. La primera pregunta en la página 6 dice: realizo predicciones del texto. Lee la primera frase del texto. ¿De qué manera crees que puede continuar? La primera frase del texto es: quiero escribir un libro. Esto lo respondían según el parecer de ustedes. Ustedes leían: quiero escribir un libro. Y según su criterio, ustedes trataban de hacer una predicción de lo que venía a continuación. Entonces, según su parecer, ¿cómo podría continuar el texto? A partir de esta primera frase que leyeron. En la siguiente pregunta era responder sí o no. ¿Se cumplió la expectativa que usted tenía con el texto? ¿Sí o no? La siguiente pregunta está en la página siguiente y dice: interpreto los aspectos no verbales del texto. Observa al inicio del siguiente párrafo. ¿Por qué crees que algunas palabras se han resaltado con mayúsculas sostenidas? Muy bien, entonces lo que ustedes tenían que responder es lo siguiente, algo como lo siguiente, no tiene que ser precisamente como yo lo voy a decir. Se resaltó, se resaltó. Las palabras están en mayúscula porque era una forma de resaltarla, de llamar la atención del lector. De decirle: venga, aquí viene algo diferente. Usted acaba de terminar el primer párrafo, va a empezar el segundo, y acá viene algo donde usted debe prestar mucha atención. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta está ahí explicada en el texto. Es la que dice: me pregunto acerca del léxico. Seguimos con el cuestionario que está al fondo de la página 6. La primera pregunta dice: ¿quién es el narrador del texto anterior? El narrador es alguien que quiere escribir un libro. La segunda: ¿quién es el autor del texto? Rubén Fonseca. Hago esta aclaración, esta explicación. El autor es el profesional que escribe el texto o el libro. Esa es su profesión, escribir. Este autor, cuando va a escribir una historia, tiene una serie de recursos para hacer historias. ¿Cuáles son estos recursos? Son los personajes. El autor define qué personajes va a usar para su historia, cómo son. Otro recurso es el espacio. Él también determina dónde quiere que pase la historia. Dentro de estos recursos que estoy mencionando está el narrador. El autor define qué narrador va a emplear. En este caso, el autor, Rubén, ahí está mal escrito, es con N, Rubén Fonseca, decidió usar un narrador que quiere escribir un libro. ¿Qué otro narrador se pudo haber usado en esta historia? De pronto un lector. Más bien lo pongo así con este otro ejemplo. Un autor quiere escribir una historia dentro de ese contexto de la crisis del COVID-19. Entonces dice: ¿qué narrador voy a emplear? Y podría ser un narrador médico, un médico que tiene que ejercer su profesión en medio de esta situación difícil, del temor de contagiarse, de transmitir el virus a su familia. O lo podría contar desde el punto de vista, desde el narrador, ¿cuál? El narrador estudiante,
¿sí? O sea, el estudiante que estaba acostumbrado a ir al colegio y ahorita tiene que estar encerrado en su casa. Entonces, esa historia también la puede contar un narrador estudiante o un narrador médico, o las posibilidades son muchas. Entonces se dan cuenta que el narrador es un recurso que fija el autor. Y en muchos casos va a pasar que van a ser la misma persona. Por ejemplo, en una autobiografía, el narrador va a ser el escritor de su autobiografía. Seguimos. La que sigue es en la página 7. En el texto se habla principalmente de el proceso de escritura. La última sería, ¿cuáles son los personajes más importantes de la historia? Sería alguien que quiere escribir un libro y el gordo. Esos son los dos personajes más importantes de la historia. De hecho, son los únicos. Bueno, para esta semana van a trabajar la lectura intertextual, que está entre la página, la primera que aparece ahí, está entre la página 8 y 9. Ahí dentro de estas páginas 8 y 9 hay dos textos. Y las preguntas se refieren a estos dos textos y a este texto que acabamos de trabajar. Entonces son tres textos. Uno, el que acabamos de trabajar. 2 y 3, los que están en la página 8 y 9. Recuerden que la lectura intertextual tiene que ver con la relación que hay entre los textos. Entonces estas preguntas van a relacionar estos tres textos. Se me fue largo el video, pero bueno. Chao chicos.